Dedíquese a estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que seamos buenos. Lo que dijo ahorita, buenos. Buenos abogados, que cuando vengan un caso de esos casos imposibles que hay en este mundo, yo a usted le diga, te tengo la solución. Se llama Jesucristo de Nazaret. Pero no tan solamente decirle, se llama Jesús, voy a presentarte a Jesús. ¿Cómo se lo voy a presentar? A través de la ley, a través de la palabra del Señor. Entonces ahí donde la gente de afuera toma la palabra, recibe a Cristo y dice, verdaderamente ese es un buen siervo de Dios. No te lo dice un buen abogado, pero sí te dice, ese varón me ayudó, ese varón un buen siervo, esa mujer es una buena sierva de Dios. ¿Por qué? Porque me enseñó la palabra de Dios. Mire, justamente hablando de enseñar, como a las 3:30 que estaba en un ajetreo en la empresa, me escribe por Messenger un varón de Guayaquil, de la misión. Yo dije, ¿lo oigo o no? Puede ser un mensaje de importancia, ¿no? Le voy a meter. Es que si ya uno entra, ya está comprometido a responder, pues no que ya se ve que ya leíste, escuchaste el audio en Messenger. Y escuché y me dice, mi hermano, como 3 minutos me tuvo ahí escuchando el audio para que me diga, hermano, deme un consejo. A ver, dígame. Y ahí me escribe, me manda otro audio. Y me dice, mire, lo que pasa es que ¿por qué Jesús dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús ahí? Y yo dije, yo ya estoy comprometido a leer. Ok, vamos a explicar. Le digo, mi siervo, quisiera que lo que te voy a decir, primero asimílalo de una manera personal. Necesitas tú ir al contexto histórico, o sea, lo que está atrás de los versículos, para que tú puedas entender por qué Jesús dijo eso. Es más, tienes que ver dónde estaba Jesús. Tienes que ver a quién se lo dijo. Tienes que ver si lo que dijo Jesús fue alegoría, fue parábola o qué fue lo que dijo Jesús. Tienes que también ver por qué lo dijo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un por qué Jesús lo dijo. Entonces, mira, te explico. Ahí dice, si mal no me equivoco, era lo que le costaba seguir a Jesús. Uno dijo, bueno, espérate, déjame enterrar a mi papá. ¿Verdad que así decía? Entonces, Jesús no, pues entonces, él cogió verdades naturales para sacar un extracto de lo espiritual y dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Y tú dedícate a anunciar el evangelio de Dios. ¿Saben lo que le digo? Lo que está diciendo ahí, que hay cosas, prioridades en esta tierra. Está hablando de 2 términos de muertos. Deja que los muertos entierren a su muerto. Está hablando de el hombre espiritual que está muerto de Dios y no ha recibido a Cristo. Y el muerto que lo van a enterrar es las costumbres que nosotros tenemos aquí. Todo lo que hacemos aquí. Él está hablando en términos general. Entonces le digo, tienes que ver la importancia. El hombre que está sin Dios está enterrando a sus muertos, está haciendo sus quehaceres, está con sus cosas de este mundo. Tú estás en Cristo, ya no tienes que pensar en eso. Ahora dedícate a anunciar el evangelio de Dios. Me dice, ñaño, gracias porque me abriste el entendimiento. Y yo le digo, si supiera que me hiciste entender un poco de cosas acá por el... Y me dice, yo tengo que pedirle a Dios a quién le pregunto, porque a veces salen unos que no quieren ni enseñar, me dicen. No tienen tiempo, hasta me dejan en visto. Yo le digo, nunca dudes de mandarme un mensaje. Si te puedo responder después de 3 meses, pero envíamelo. Pero debemos de enseñar lo que sabemos. Esdras sabía la ley. Imagínate ese hombre saber la ley y no enseñarla.
Imagínate ese hombre tener la ley en su mente, la ley de Dios en su mente, y no enseñarla. Ver cómo la gente se está muriendo sin Dios. Ver cómo tiene la necesidad interna del pueblo que vino desastroso de una esclavitud, mi amado, teniendo la ley de Dios en su mente, viendo cómo esa gente quería conocer de Dios y no enseñarle. Eso es egoísmo espiritual a su nombre. Entonces estaba hablando de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la disciplina que estudia los métodos y principios para interpretar la Biblia. Yo le digo, aparte yo le digo, bueno, tú tienes que entender que hay 5 métodos para interpretar un texto bíblico. Si no, usted está perdido. Usted tiene que entender 5 métodos. Primer método, método bíblico. Método teológico. Método hermenéutico. Y un poco de método más. Esto no es que yo tengo un mensaje para el mar de las damas. Señor, ¿cuál quieres que yo lleve a la casa a esas damas que están? Ahí se acordó de Mercy. A esas damas que están. Ahí se acordó de Cintia. A esas damas que están. Ahí se acordó de Magdalena. No, voy a buscar mejor porque yo la otra vez yo tenía un mensaje ahí, esos trucutracas medios truchos. Aquí voy a recordar, voy a buscar tu palabra. Recuerde que la Biblia no es escrita en español, ya con eso le digo todo. En 4 idiomas se escribió la Biblia. Entonces, mi amado, vemos que él quiere inquirir la ley de Jehová. Hemos visto el primer paso, que es la disposición del corazón. Segundo, inquirir la ley de Jehová. Esto resalta la dedicación al estudio de la palabra. Voy a decirlo de nuevo. Inquirir la ley de Jehová, que es lo que estaba diciendo él. Aleluya. Él estaba diciendo, voy a resaltar la dedicación del estudio de la palabra. Voy a resaltar mi dedicación. Eso se llama disciplina. Voy a resaltar. ¿Qué voy a resaltar? Entonces vamos a estudiar 2 horas la Biblia. Ok. Que me duele. No, voy a estudiar la Biblia. No es que a estudiar. Eso se llama dedicación. Si usted estudia 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos para sacar un mensaje, mi amado, eso es lo que usted va a dar. Ya después solamente vamos a tener muletillas nomás, porque no hay un estudio, conocimiento de la palabra, un estudio de lo que dice la Biblia en su contexto, en lo que dice ella, que debemos de ser instruidos. Entonces Esdras quería dedicarse con esmero. ¿Cuántos se esmeran en leer la Biblia? No me respondan. ¿Cuántos vienen del trabajo? Voy a coger la Biblia porque es que esta es mi maná. Ay, maná. ¿Qué pasa? Salir corriendo del trabajo a leer la Biblia. Voy de la iglesia, voy a leer la Biblia. Vengo de pasear, voy a leer la Biblia. No, la Biblia la dejamos para lo último. Para lo último la dejamos. Y si es que tengo tiempo la ley. Así que Señor, tú entiendes que yo estoy cansado. Ok. Dedicación, esmero, esfuerzo a su nombre. Ya se dañó el mensaje ahora. No solo un conocimiento superficial, sino una búsqueda consciente de la voluntad de Dios. No un conocimiento ¿sabe qué es un conocimiento superficial? ¿Quién es Jesús? El que murió en la cruz. No, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Ese es el presente de Jesús. ¿De dónde vino? ¿Quién es Él? ¿Por qué los ángeles le obedecen? ¿Por qué el Padre le dijo, pongo todo
bajo el estrado de tus pies, porque Él gobierna. Cuando nosotros le dedicamos con esmero y no tenemos un conocimiento superficial, amado, mire que estoy grabado y esto lo voy a pasar al Facebook. Hay una secta que estudia demasiado la Biblia. ¿Y usted sabe cuál es? Estudia Biblia, pero no están en la verdad. Ellos tienen institutos bíblicos. Ellos dicen que para que tú estés acá, vos tienes que estudiar primero. ¿Por qué? Porque lo que vas a impartir es la ley de Dios. Porque lo que vas a decir es la palabra eterna de Dios. Lo que vas a transmitir es el bendito consejo del Eterno. Y tú tienes que estar preparado. Esdras me enseña aquí que él, con dedicación, él dijo, porque yo había preparado, mire que dice, porque había preparado su corazón. Esto de había, ¿por qué no dijo, y yo preparé? Es como que dice, alguien lo escribió, porque había preparado. ¿Sí me entiende? Es como que yo diga, Nixon pasó en Nantes en la moto, a que él diga, yo pasé en Nantes en la moto. Esto está diciendo, porque había preparado su corazón, Esdras. Amado, entonces vemos que no es de tener un conocimiento superficial, sino una búsqueda consciente de la voluntad de Dios. Para Esdras, escuche, para Esdras la ley de Dios no era un conjunto de normas, sino una fuente de vida, dirección y sabiduría. Para Esdras y para nosotros, esto debe de ser, como dijo Jesús, el pan de vida. Que no hay otra cosa que podamos tener sino este bendito consejo. Que usted atesore esta palabra. Que usted, antes que cualquier cosa, Señor, quiero tomar una decisión, pero quiero leer tu palabra. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué consejo me puedes dar? A su nombre. Entonces, para Esdras, la ley de Dios no era conjunto de normas. ¿Cuál era la norma? ¿Cuáles eran los preceptos, los estatutos que Dios había escrito para los sacerdotes? Uno de los estatutos para los sacerdotes: ser santo. Ellos tenían que ser santos. Ahora, ¿cómo Jehová se lo explicaba a una gente caída, adámica, que tenían que ser santos? Aquí viene el estatuto, aquí viene el precepto. Ok, usted tiene que ser santo, pero Señor, ¿cómo voy a ser santo si no sé qué es eso? Ok, te voy a explicar. Esto no debes de hacer. Esto no puedes comer. Tienes que ser santo, pero esto no puedes hacer. Ahora entiendo que para hacer esto debo de dejar de hacer. Para Esdras eso no era suficiente para él, sino era una fuente de dirección. Para él, esos estatutos era la vida, era su vida, su deleite, era su plenitud, sus consejos, la dedicación que Esdras tenía, aleluya, para poder contar la ley de Dios, mi amado, era tremendo. Tercero, cumplir la ley de Dios. Cumplir la ley de Dios. El estudio de la ley de Dios no solo tiene con propósito, no solo tiene un propósito académico o intelectual. Aquí voy donde decía Walter Nante. El estudio de la ley de Dios no solo tiene un propósito académico o intelectual. Esdras buscaba vivir conforme a principios de sabidurías. ¿Cómo voy a saber que estoy bien? Entonces Esdras, no de poder cumplir la ley, no es que él decía, bueno, yo tengo un doctorado, yo tengo un título teológico, que aquí la teóloga, ¿sabía, no?
Ella es teóloga. Mi esposa es teóloga. Ellos se graduaron en el MIPA del 26 hace como... ¿cuánto? ¿Vio? Es teóloga. ¿No se acuerdan, no? Años. Entonces, no es eso de yo soy teólogo, esta es mi profesión, ser teólogo. No, para Esdras era más allá. Esdras buscaba vivir. Él decía, tengo que vivir agradando a mi Señor. ¿Cómo tengo que agradarle a mi Señor? Esa era la pregunta. Y la respuesta era, tengo que dedicar mi corazón a instruirme en el bendito consejo de Dios para poder tener el conocimiento, para dedicarme con firmeza y dedicación a la palabra del Señor, a su nombre. Si no voy a tener conocimiento, no voy a poder cumplir la ley de Dios. No voy a poder cumplirla. Porque la ley de Dios no es solamente leerla, mi amado, es escudriñarla. Por eso es que para él el ser sacerdote tenía que saber de ley. El ser sacerdote, mi amado, tenía que saber de ley. Pararse en un altar como sacerdote tenía que saber la ley de Dios. Usted como ministro tiene que saber Biblia. Tiene que saber la Biblia. Entonces, dice que buscaba vivir conforme a los principios, porque estudiaba esto. Al estudiar esto es un punto fundamental. Vamos, número 4. Enseñar a Israel. El propósito del estudio y la obediencia en enseñar a otro. Esdras se vio como un mediador. Se vio como un mediador. El pueblo no podía escuchar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tomó a alguien para poder hablarle a su pueblo. Entonces, Esdras fue un mediador como Moisés para hablar la ley de Dios. Entonces, vemos que el enseñar a Israel era el propósito de la obediencia de Esdras, transmitiendo la ley de manera que fuera comprensible y aplicable a la vida. Escuche, va a repetírselo de nuevo a Walter porque luego que no entendió. Transmitiendo la ley de manera que fuera comprensible y aceptable. En otras palabras, cuando Esdras predicaba, para que usted entienda, tenía que predicar para que la gente, vamos, entendiera. Y no solamente ahí, porque todo puede ser que la gente entienda. También que tiene que ser aplicada. Lo que entendiste, aplícalo. Lo que memorizaste, convéncete. ¿Sí? Lo que estudiaste, analízalo, medítalo en la vigilia de la noche. Lo que recibiste de Dios, medítalo, disciérnelo, pásalo por sedazo para ver qué es lo que sale y qué es lo que queda a su nombre. Entonces, eso estaba hablando, que transmitiendo la ley de manera que fuera comprensible y aplicable a la vida cotidiana. Porque si de pronto hubiera sido Esdras uno de los tipos que, como hoy, ¿no? La gente dijera, es puro machete nomás este Esdras. Puro machete, no entiendo. Entonces ahí donde Esdras dijo, no, escúcheme por favor. Ya estamos 10 minutos, regalen. Yo sé que se hizo una eternidad cuando tienen sueños. Se hace una eternidad los cultos, pero no importa. Esdras tenía el deseo, escuche, tenía el deseo de enseñar y que la gente entendiera lo que enseñaba. Esto no es cumplir con la Biblia.
Esto no es cumplir con una predicación para las damas. Por eso es que cuando usted tenga un mensaje para la dama, pídele al Señor. Pero que eso sea aplicable a nuestras vidas. Para los caballeros, que eso que Dios nos va a dar sea aplicable, sea entendible. Sea entendible para nosotros como obreros, como hijos de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios. Un texto aplicable para las damas. Capítulo 14 del libro de los Proverbios. ¿Qué dice? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. O sea que yo puedo construir, pero también puedo destruir con mis propias manos lo que por años. Imagínense. Entonces, cuando viene algo aplicable y entendible, entonces la gente dice: ok, estoy entendiendo por parte. Estoy entendiendo la ley de Dios. Estoy entendiendo la palabra. A su nombre. Entonces, aplicaciones bíblicas, estudiar y obediencia de la palabra nos desafía a ser diligentes en el estudio de la palabra, con disciplina espiritual que nos lleva a la obediencia. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar vida cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo a ella. Wow. El propósito de enseñar, disposición interna, la actitud de Esdras muestra que el verdadero entendimiento viene de un corazón dispuesto y comprometido. Voy a leérselo de nuevo. La disposición interna, la actitud de Esdras muestra que el verdadero entendimiento viene de un corazón dispuesto y comprometido para estudiar la palabra del Señor. Para estudiar la palabra del Señor. Entonces, yo creo que necesitamos mejorar nuestra condición de vida, nuestra calidad de ministerio, mi amado. Comenzar a estudiar la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estudiar muchas cosas que son muy interesantes, mi amado. Cuando usted le pone compromiso y dedicación. Mire que solamente hablamos fue de la disposición de Esdras. Hablamos de la disposición, hablamos de inquirir, hablamos de la aplicación, hablamos de la sabiduría, hablamos del corazón de Esdras, que tenía ese deseo de poder compartir lo que él tenía en su mente. Entonces, mi amado, para nosotros poder seguir avanzando en Dios y conocer más a Dios, pues nos tocará pues meditar, comprometernos con el Señor. Y eso es lo que Walter antes decía, ¿no? Acerca de lo que cuesta. Ya eso fue para ti, ¿no? Lo que cuesta seguir al maestro. Cuesta, ¿no? Cuesta quedarse una hora leyendo. ¿Sí? Pero ¿es beneficioso o no? ¿Es beneficioso? ¿Es beneficioso crecer o no? Claro que es beneficioso crecer. Andar con Dios todos los días es muy beneficioso, mi amado. Por eso debemos de permitirnos a nosotros poder tener ese conocimiento más comprometido con el Señor.